Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este video vamos a desarrollar brevemente las funciones radicales, diciendo algunas generalidades, eh, un poco en particular las funciones de la forma eh, x a la 1 sobre n para n números naturales mayores o iguales que 1, o casos especiales de raíces cuadradas compuestas con 1 menos x al cuadrado o 1 más x al cuadrado. Primero vamos a hablar un poco, haciendo un pequeño comentario respecto a la existencia de estas funciones, que no desarrollaremos en forma exhaustiva, pero por lo menos para comentarlo. ¿A qué me refiero? Y me refiero a lo siguiente. En general nosotros consideramos que si n es un número natural mayor o igual que 1, escribir x elevado a la n es multiplicar n veces el número x, y bueno, eso es posible hacerlo. También consideramos que x a la 0 se define como 1, aquí con la condición de que x sea distinto de 0. O también en forma general podemos considerar que x a la menos n es el inverso multiplicativo de x a la n, también aquí considerando que x es distinto de 0. Esas como que las operaciones de potencia asociadas a los números naturales, y que cuando queremos pasar esta generalización a potencias fraccionarias, pensamos a las raíces como las operaciones inversas de las potencias. O sea, decimos que un número i es igual a la raíz enésima de x si y solo si i elevado a la n devuelve x. Pero claro, esta definición o este planteo tiene como subyacente el hecho de la existencia de este número i como número real. En cuanto a los comentarios anteriores, no hay duda que estas operaciones se pueden hacer. Multiplicar es posible hacerlo para cualquier número x. Aquí aparecen algunas restricciones, pero no son muchas. Y en el caso de las potencias, también aparecen algunas restricciones que hacen a que esta definición esté bien planteada. En principio, bueno, las que más conocemos, sabemos, por ejemplo, que no existe ningún número real i tal que i al cuadrado vale menos 1, por lo tanto no está definida la raíz cuadrada de menos 1 en los números reales. Pero claro, bueno, está subyacente el hecho de que, bueno, está bien, en estos casos no existe, queda bien claro que no existe. ¿Qué cosas me aseguran, por ejemplo, que sí existe el número raíz cúbica de 2, o que exista el número pi a la 1 medio? Si un número de este estilo existiera y lo llamáramos i, significaría que i al cubo valdría 2, perdón. Y si un número de este estilo existiera, que lo llamaríamos z, significaría que z al cuadrado valga pi. Pero bueno, ¿qué es lo que me asegura que estos números existen dentro del conjunto de los números reales? Esta pregunta tiene sentido porque ya sabemos que en R hay ecuaciones que no tienen solución, y
Entonces no podemos asegurar estas cosas sin algún tipo de certeza. De hecho, si nosotros quisiéramos responder a la pregunta si existe un i tal que i al cuadrado vale 2 en el conjunto de los números racionales, ya sabemos que eso no tiene solución. Por lo tanto, tenemos que tener alguna certeza o decir algunas palabras. Y en realidad lo que vamos a decir es que la existencia de esos números es una cuestión axiomática. Es parte de la definición de los números reales como en su estructura. Nosotros podemos definir el producto, podemos definir la suma de números reales, sus propiedades algebraicas, la existencia de inversos, opuestos, etc. Cómo se trabajan con las desigualdades. A todas esas propiedades y axiomas asociados a los números reales se le agrega, y lo voy a mencionar muy rápido, ya lo desarrollaremos con mayor detalle, se agrega lo que se llama el axioma del supremo, o también del continuo, que indica que en R vale que todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene tiene un supremo, perdón. Este axioma es un axioma que vamos a aceptar, válido en los reales, y es lo que diferencia al conjunto de números reales respecto al conjunto de los números racionales. Por ejemplo, el conjunto de números x, tales que, bueno, vamos a poner el conjunto de números x racionales, tales que x al cuadrado es menor que 2, es no vacío, está acotado superiormente, y sin embargo no tiene supremo en Q. O sea, si nos restringiéramos a Q como el conjunto universal de números. En cambio, si consideráramos el mismo conjunto, pero tomando como conjunto universal a los números reales, el conjunto es no vacío, está acotado superiormente, y considerando que es válido el axioma del supremo en R, tendrá un supremo y ese supremo será lo que llamamos la raíz cuadrada de 2. Entonces, esta pregunta de la existencia de las raíces para distintos tipos de raíces y números reales se resuelve desde un punto axiomático. Se acepta que este axioma es válido y que es una cosa distintiva de los números reales respecto a los números racionales, y bueno, en sí
es el axioma que nos permite pensar a la recta real como o una recta, en realidad, lo más semejante al conjunto de números reales en el que no hay agujeros porque está completo, está continuo, los números reales completan todos los puntos asociados a una recta. Entonces mencionamos este hecho para comentarlo. Ya desarrollaremos mejor el axioma del supremo y veremos que tiene otras consecuencias dentro de nuestro curso. En este caso, lo que nos permite es plantear entonces la existencia de raíces para estas situaciones. Entonces, cuando consideramos las funciones f de x igual a x a la 1 sobre n, las consideramos entonces como las funciones inversas de las funciones potencias de la forma x a la n. Con las restricciones correspondientes al analizar funciones inversas, que tiene que ver con que las funciones potencias no siempre son inyectivas. En el caso de potencias pares, la forma de la gráfica es una forma de U, que no es una función inyectiva, y por lo tanto hay que restringir el dominio de la función G. Se decide, en este caso, hacer la restricción al conjunto de los x mayores o iguales que 0. El codominio de la función G también va a ser el conjunto que va de 0 a más infinito, y de modo que la función f entonces es una función que está definida de 0 más infinito a 0 más infinito. Si bien son el mismo conjunto, lo pongo en colores para que quede claro cómo actúa la función f a diferencia de la función g. La función f a cada valor de su dominio le hace corresponder su inverso respecto de g, y la existencia de ese valor tiene que ver con lo que dijimos hace un rato en cuanto al axioma del supremo de la existencia de raíces. En el caso que esto sería entonces para n par, en el caso que las potencias sean impares, allí no hace falta restringir el dominio. Las funciones impares son inyectivas en todos los reales. Su gráfica tiene una forma sinuosa, un camino de S. Y también aquí el dominio de la función son todos los reales y su codominio también es todos los reales, con lo cual la función f va de R en R para n impar. La gráfica de la función f, también separando en casos, la pensamos como una reflexión respecto a la recta en diagonal a 45 grados. La gráfica de la función es solamente nos vamos a quedar con la parte de la derecha.
solamente corresponde dibujar esta parte, pero habiéndola reflejado respecto de la recta diagonal, queda la mitad de una parábola acostada. Eh, y en el caso que n sea impar, la gráfica queda eh, como el camino sinuoso, pero en forma acostada. ¿Qué podemos decir? Bueno, las funciones potencia son funciones que siempre son crecientes en sus dominios. En el caso de las funciones con índice par, son cóncavas en el intervalo que va de 0 a más infinito. Y en el caso de las funciones impares, son convexas en el intervalo que va de menos infinito a 0 y son cóncavas de 0 a más infinito. Las funciones radicales no tienen en este caso una asíntota horizontal. El crecimiento de la función se hace cada vez más grande. Pareciera que es un poquito lento, pero la función crece indefinidamente sin tener un tope, sin tener un comportamiento asintótico. Va creciendo tanto como uno quiera. Lo mismo con las potencias impares. La gráfica de la función de las potencias impares va creciendo continuamente, sin tope, sin detenerse, sin tener una barrera como comportamiento asintótico, tanto para x grandes como para x grandes pero negativos. Tampoco esto se detiene, esto va bajando en este caso, tanto como uno quiera. Podemos ampliar un poco los ejemplos, considerando traslaciones o dilataciones o reflexiones. Por ejemplo, la función raíz cuadrada de x menos 1 más 3, tomando como base la función raíz cuadrada de x, corresponde a hacer una traslación en el eje horizontal de una unidad hacia la derecha y una traslación hacia arriba de 3 unidades. El dominio de la función f es el conjunto, es el intervalo de 1 a más infinito, y su gráfica en un sistema de ejes cartesianos correspondería, comienza en 1, en 3 unidades hacia arriba, y hacer la mitad de la parábola en ese sector. Otro ejemplo puede ser la función h de x igual a menos
la raíz cúbica de x más 2. En este caso, lo que tomamos como base es la función g de x igual a la raíz cúbica de x. El dominio de la función h son todos los reales, el conjunto de todos los números reales, y está asociada a una traslación hacia la izquierda en 2 unidades y a una reflexión vertical, o sea, una reflexión respecto al eje x. Lo de arriba va para abajo y lo de abajo va para arriba. La gráfica de la función h, esto sería y igual a f de x. La gráfica de la función h, hay que trasladar 2 unidades hacia la izquierda hasta el menos 2 y al dibujar la raíz cúbica deberíamos dibujar una S que pase por allí, pero hay que hacer la reflexión respecto al eje X, de modo que debería quedar la gráfica definitiva de la función h de esta forma. Y bueno, por último, tres funciones especiales que también tienen asociadas las raíces cuadradas, que son la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, la función raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 y la función raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, que son funciones que podemos asociar a algunas construcciones geométricas que hicimos previamente. Diferenciemos en el primer caso los dominios de estas funciones. En el dominio de f será el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Corresponde resolver la desigualdad 1 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. Queda como solución los x entre menos 1 y 1. En el caso de la función g, el dominio de la función g es el complemento, bueno, no es el complemento exacto, en realidad es la unión del intervalo de menos infinito hasta menos 1, unión 1 más infinito. Aquí lo que hay que resolver es x al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0, y que tiene como solución x mayor o igual que 1 o x menor o igual que menos 1. Y en el caso de la función h, el dominio son todos los reales, ya que x está elevado al cuadrado, está positiva y está sumándole al 1. Bien, la función f, para poder graficarla, uno asocia a la forma geométrica. Uno diría que y es igual a f de x, es equivalente a decir que y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y eso implica que y al cuadrado sea igual a 1 menos x al cuadrado, y eso es equivalente a que x al cuadrado más y al cuadrado valga 1. Aquí aparece un implica desde el punto de vista que si uno quisiera volver despejando y tomando raíz cuadrada a ambos lados, debería considerar tanto la raíz cuadrada positiva como la negativa, y
Y bueno, y eso no lo tenemos en esta primera proposición, sino que estábamos considerando la raíz positiva, con lo cual cuando uno quiere graficar, hacer la gráfica de la función f, eh, eh, dibuja una circunferencia, porque esto es la ecuación de una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, pero de toda la circunferencia solamente corresponde dibujar la semicircunferencia superior. En el caso de la función g, cuando planteamos y igual a g de x, eh, eso es equivalente a que y sea igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Aquí cuando elevamos al cuadrado implica que y al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 1 y la ecuación cuadrática que queda asociada a esta curva es de la forma 1 igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, que corresponde a una hipérbola. Es una hipérbola que tiene eje focal horizontal sobre el eje X. Sus vértices son el 1, el 1, 0 y el menos 1, 0. Sus asíntotas son la recta y igual a x, e igual a menos x. Y la hipérbola, bueno, si uno la dibujara completa, sería más o menos así. Pero como hace un rato consideramos solamente la parte de las i's positivas para para la gráfica de la función g, de modo que la gráfica de la función g quedaría como dos ramas de la hipérbola, la mitad de cada una de ellas. Bueno, en el caso de la función h, aquí la ecuación y igual a h de x, que es equivalente a que y sea igual a la raíz de 1 más x al cuadrado, implica que y al cuadrado es igual a 1 más x al cuadrado y por lo tanto y al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 1. En este caso corresponde nuevamente a una hipérbola, pero el eje focal de la hipérbola en este caso es vertical, es el eje y, con lo cual la hipérbola eh, tiene vértices en 0, 1, en menos 1, sus asíntotas son las mismas que recién, y la hipérbola se dibuja de este lado de las asíntotas, pero solamente nos corresponde dibujar la parte de los i's positivos.